8. ¿Qué noticias trajo el águila? A la sombra de los árboles, al otro lado del claro, algo se movía. Se deslizaba muy lentamente hacia el norte. A la primera mirada podías confundirlo con humo, porque era gris y podías ver a través suyo. Pero el olor a muerto no era el olor del humo. Por otra parte, esta cosa mantenía su forma en lugar de ondear y subir en espiral como habría hecho el humo. Tenía más o menos la figura de un hombre pero con cabeza de pájaro, de algún pájaro de presa con un pico corvo y cruel. Tenía 4 brazos que levantaba por encima de la cabeza, estirándolos hacia el norte como si quisiera abarcar toda Narnia en su abrazo. Y sus dedos, los 20, eran curvos igual al pico y tenía largas y puntudas garras de pájaro en cuenta de uñas. Flotaba encima del pasto en vez de caminar, y el pasto se aplastaba bajo él. Con solo darle una mirada, Cándido lanzó un rebuzno que parecía un grito y se precipitó dentro de la torre. Y Jill, que no era ninguna cobarde, como bien lo sabes, escondió la cara entre sus manos para no verlo. Los demás lo contemplaron quizás por un minuto, hasta que escapó flotando entre los árboles más frondosos a la derecha, y desapareció. Luego el sol salió nuevamente y las aves volvieron a cantar. Todos empezaron a respirar normalmente otra vez y a moverse. Habían estado quietos como estatuas mientras la cosa fue visible. ¿Qué era? Preguntó Eustaquio en un susurro. Yo lo he visto antes una vez, repuso Tyrion. Pero en esa ocasión estaba esculpido en piedra y cubierto de oro y sus ojos eran 2 sólidos diamantes. Fue cuando yo era como de tu edad y había ido invitado a la corte del Tisroc en Tasban. Él me llevó al gran templo de Tas. Allí lo vi, en una escultura colocada sobre el altar. Entonces esa cosa, ¿era Tas? Preguntó Eustaquio. Pero en lugar de responderle, Tyrion puso su brazo por detrás de los hombros de Jill y dijo: ¿Cómo te sientes tú, señora? Ve. Bien, dijo Jill, quitando las manos de su pálida cara y tratando de sonreír. Me siento muy bien. Es solo que esa cosa me hizo marearme un poco. Parece, entonces, dijo el unicornio, que existe un verdadero Tas, después de todo. Sí, asintió el enano. Y ese tonto del mono, que no creía en Tas, va a recibir mucho más de lo que esperaba. Invocó a Tas. Tas ha venido. ¿A dónde se ha ido él? ¿La cosa? Preguntó Jill. Hacia el norte, al centro de Narnia, respondió Tyrion. Ha venido a habitar entre nosotros. Lo han llamado y ha venido. Ja, 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 rió el enano, sobándose las manos peludas. Será una sorpresa para el mono. La gente no debía llamar a los demonios a menos que realmente crea lo que dice. ¿Quién sabe si Tas será visible para el mono?, dijo Alaja. ¿Dónde se ha metido Cándido?, preguntó Eustaquio. Todos se pusieron a gritarlo por su nombre y Jill dio la vuelta al otro lado de la torre para ver si había ido allí. Ya estaban bastante cansados de buscarlo cuando por fin su grandota cabeza gris asomó cautelosamente por la puerta de entrada y dijo: ¿Se ha ido? Y cuando finalmente consiguieron que saliera, tiritaba como tirita un perro en una tormenta de truenos. Ahora me doy cuenta, dijo Cándido, de que he sido en realidad un burro muy malo. Jamás debí haber escuchado a Truco. Nunca pensé que empezaran a suceder cosas como esta. Si hubieras gastado menos tiempo en decir que no eras listo y más tiempo tratando de ser lo más listo posible, comenzó Eustaquio, pero Jill lo interrumpió. Oh, deja en paz al pobrecito Cándido. Dijo: todo fue un error, ¿no es cierto, Cándido querido? Y le besó la nariz. Aunque bastante perturbados por lo que habían visto, volvieron a sentarse y reiniciaron su conversación. Alaja tenía poco que contar. Mientras estuvo prisionero, pasó la mayoría del tiempo amarrado detrás del establo y, por supuesto, no oyó ninguno de los planes del enemigo. Lo habían pateado. Él había pateado también en respuesta, y lo habían golpeado y amenazado de muerte a menos que dijera que creía que era Aslan al que sacaban y mostraban a la luz de la fogata cada noche. De hecho, iba a ser ejecutado esa misma mañana si no hubiera sido rescatado. No sabía qué le había pasado a Cordero. El asunto que tenían que decidir era si irían al cerro del establo otra vez aquella noche a mostrarles a Cándido los narnianos y a tratar de hacerlos comprender que habían sido engañados, o bien si deberían escabullirse hacia el este para reunirse con el grupo que traía a el centauro perspicaz de Cair Paravel, y arremeter con sus tropas contra el mono y sus calormenes. A Tyrion le hubiera gustado mucho seguir el primer plan. Odiaba la idea de dejar que el mono siguiera intimidando a su gente por más tiempo todavía. Por otro lado, el comportamiento de los enanos la noche anterior era una advertencia. Aparentemente, uno no podía estar seguro de cómo reaccionaría la gente, aun si se les mostraba Cándido. Y también había que contar con los soldados calormenes.
Poghin pensaba que debían ser unos 30. Tyrion estaba cierto de que si todos los narnianos se ponían de su parte, él y Alaja y los niños y Poghin, Cándido no contaba mucho, tendrían una buena posibilidad de vencerlos. Pero, ¿qué pasaría si la mitad de los narnianos, incluyendo a todos los enanos, se sentaban sencillamente a mirar? ¿O si peleaban contra él? El riesgo era demasiado grande. Y para colmo, la nebulosa figura de Tas. ¿Qué iría a hacer? Y además, como señaló Poghin, no haría gran daño dejar que el mono continuara enfrentando sus propias dificultades por un par de días más. No tenía a Cándido para sacarlo y mostrarlo ahora. No era fácil imaginarse qué cuento tendrían que inventar el jengibre para explicarlo. Si las bestias pedían noche tras noche ver a Aslan, y no salía ningún Aslan, seguramente hasta los más simples comenzarían a sospechar. Al último acordaron que lo mejor era marcharse y tratar de reunirse con Perspicaz. Apenas tomada esta decisión, fue maravilloso ver lo animado que se sintió cada uno. No creo, honestamente, que se debiera a que le tuvieran miedo a una batalla, excepto quizás Gil y Eustaquio. Mas no me sorprendería que cada cual, muy dentro de su corazón, se sintiera contento de no tener que acercarse, o por lo menos no todavía, a aquella horrible cosa con cabeza de pájaro que, visible o invisible, estaría ahora probablemente rondando el cerro del establo. Y como sea, uno siempre se siente mejor cuando ha logrado tomar una decisión. Tyrion dijo que era mejor sacarse los disfraces, ya que no quería que los confundieran con Calormenes y que los atacara cualquier narniano leal con que pudieran encontrarse. El enano hizo una hórrida mezcla de cenizas del fogón y grasa que sacó de un jarro y que servía para pulir espadas y puntas de lanzas. Después se quitaron la armadura Calorme y bajaron al arroyo. La asquerosa mezcolanza hizo unas lavazas semejantes a las de un jabón suave. Fue un espectáculo agradable y familiar ver a Tyrion y a los dos niños arrodillados al lado del agua restregando la parte de atrás de sus cuellos, o resollando al ir sacándose las lavazas que los salpicaban. Luego regresaron a la torre con sus caras enrojecidas y relucientes, con aspecto de personas que han tomado un buen baño, extra especial, antes de ir a una fiesta. Se volvieron a armar al verdadero estilo narniano, con espadas rectas y escudos triangulares. A mi medida, dijo Tyrion. Así está mejor. Por fin me siento un hombre otra vez. Cándido les imploró que le sacaran la piel de león. Dijo que era muy calurosa y que las arrugas que le producía la espalda eran sumamente incómodas y que además lo hacía verse tan ridículo. Pero le dijeron que tendría que usarla un poco más, pues todavía necesitaban mostrarlo con ese disfraz a las demás bestias, a pesar de que por ahora iban a ir primero al encuentro de Perspicaz. No valía la pena llevarse lo que quedaba del guiso de paloma ni del de conejo, pero se llevaron algunas galletas. Enseguida Tyrion cerró la puerta de la torre y así finalizó su estada en ella. Era poco más de las 2 de la tarde cuando partieron, y era aquel el primer día tibio de esa primavera. Las hojas nuevas parecían haber crecido desde ayer, se habían acabado las campanillas blancas, pero en cambio vieron numerosas primaveras. La luz del sol penetraba sesgada a través de los árboles, las aves cantaban y siempre, aunque generalmente sin verse, se escuchaba el ruido del agua. Era difícil pensar en cosas horribles, como Tas, por ejemplo. Los niños sentían que esta es la verdadera Narnia. Por fin. Hasta el corazón de Tyrion se aligeró a medida que caminaba delante de ellos, tarareando una vieja canción de marcha narniana, cuyo refrán decía: «Ea, redoble, redoble, redoble». Redoble el tambor al golpearlo. Detrás del rey venían Eustaquio y el enano Poghin. Poghin le iba diciendo a Eustaquio los nombres de todos los árboles de Narnia, de los pájaros y de las plantas que él aún no conocía. A veces Eustaquio le decía cómo se llamaban en Inglaterra. Detrás de ellos venía Cándido, y detrás del Gil y Alaja caminando muy juntos. Gil se había, como dirían ustedes, enamorado locamente del unicornio. Pensaba, y no estaba tan equivocada, que era el animal más radiante, más delicado y más elegante que había visto jamás, y era tan amable y tan suave para hablar que, si no lo hubieras sabido, casi no creerías lo feroz y terrible que podía ser en una batalla. «Oh, esto es delicioso», dijo Gil. «Caminar así simplemente. Me encantaría que hubiera más aventuras de esta clase. Es una lástima que siempre estén sucediendo tantas cosas en Narnia». Pero el unicornio le explicó que estaba totalmente equivocada. Dijo que los hijos e hijas de Adán y Eva habían sido traídos desde su extraño mundo a Narnia solo las veces en que Narnia estuvo conmocionada o perturbada, pero ella no debía pensar que siempre fue así.
Entre sus visitas hubo cientos y miles de años en que un rey pacifista sucedía a un rey pacifista hasta que casi no podían recordar sus nombres ni contarlos, y en realidad casi no había que escribir en los libros de historia. Y siguió hablando de antiguas reinas y héroes de los cuales ella no había oído hablar nunca. Habló de la reina Cisne Blanco que vivió en la época anterior a la Bruja Blanca y el Gran Invierno, que era tan bella que cuando se miraba en alguna poza del bosque la imagen de su rostro resplandecía en el agua como una estrella en la noche hasta un año y un día después. Habló de Luna del Bosque, la liebre que tenía tan buen oído que podría sentarse cerca de la poza del caldero bajo el tronar de la gran catarata y escuchar lo que los hombres susurraban en Cair Paravel. Contó cómo el rey Gale, el noveno descendiente de Francisco, el primero de los reyes, había navegado muy lejos hacia los mares del este y había liberado de un dragón a los habitantes de las islas desiertas y cómo, a su regreso, le habían regalado las islas desiertas para que formaran parte de las tierras del rey de Narnia para siempre. Habló de siglos enteros durante los cuales todos eran tan felices en Narnia que los fabulosos bailes y festines, o máximo los torneos, eran las únicas cosas que podían recordarse, y cada día y cada semana era mejor que los anteriores. Y a medida que proseguía, las imágenes de todos aquellos años dichosos, miles de ellos, se sucedían en la mente de Gill y era como mirar desde arriba de un cerro a una fértil y encantadora pradera llena de bosques y aguas y trigales, que se extendía alejándose más y más allá hasta volverse una línea muy fina y nebulosa debido a la distancia. Y Gill dijo, «Ay, ojalá podamos ajustar cuentas con el mono y volver a esos buenos tiempos normales. Y espero que después duren por siempre y siempre y siempre. Nuestro mundo va a tener fin algún día. Tal vez este no. Oh, Alaja, ¿no sería delicioso que Narnia siguiera siendo toda la vida como has dicho que era? No, hermanita, respondió Alaja, todos los mundos llegan a su fin, excepto el país de Aslan. Bueno, por lo menos, dijo Gill, supongo que el fin de este será de aquí a millones de millones de millones de años. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? El rey y Eustaquio y el enano miraban al cielo. Gill tembló, recordando los horrores que ya habían visto. Pero no era nada de ese estilo esta vez. Era algo pequeño y se veía negro contra el azul. Podría jurar, dijo el unicornio, por su manera de volar, que es un ave que habla. Pienso igual, dijo el rey. Pero, ¿será amigo o un espía del mono? Para mí, señor, intervino el enano, tiene la apariencia de ser el águila larga vista. Hay que esconderse debajo de los árboles. Gritó Eustaquio. No, dijo Tirian, mejor quedémonos quietos como rocas. Estoy cierto de que nos vería mejor si nos movemos. Miren, está dando vueltas, ya nos ha visto, dijo Alaja. Está bajando haciendo grandes círculos. La flecha en las cuerdas, dama, dijo Tirian a Gill. Más no dispares por ningún motivo hasta que yo te lo ordene. Podrías ser amigo nuestro. Si uno hubiera sabido lo que iba a suceder a continuación, habría sido un placer contemplar la gracia y facilidad con que aquel descomunal pájaro se deslizaba bajando. Aterrizó sobre un risco rocoso a pocos metros de Tirian, hizo una reverencia con su cabeza coronada de una cresta, y dijo con su extraña voz de águila, «Salud, rey». «Salud, larga vista», respondió Tirian. «Y ya que me llamas rey, me inclino a creer que no eres un seguidor del mono y su falso Aslan. Me alegro de que hayas venido». «Señor», dijo el águila, «cuando oigas las noticias que te traigo lamentarás más mi venida que la del peor infortunio que jamás hayas sufrido». El corazón de Tirian pareció cesar de latir ante estas palabras, pero apretó los dientes y dijo, «Dímelo todo». «Dos espectáculos he visto», dijo Larga Vista. Uno era Cair Paravel lleno de narnianos muertos y calormenes vivos, la bandera del Tisroc flameando por encima de tus reales almenas, y tus súbditos huían de la ciudad, para acá y para allá, hacia los bosques. Cair Paravel fue tomado desde el mar. 20 grandes barcos calormenes atracaron en la oscuridad de la noche. Nadie pudo hablar. Y la otra escena, 5 leguas más cerca que Cair Paravel, perspicaz, el centauro, yacía muerto con una flecha calormene en su costado. Estuve con él en sus últimas horas y me dio este mensaje para su majestad. Recordar que todos los mundos llegan a su fin y que una muerte noble es un tesoro que nadie es tan pobre que no pueda comprar. Entonces, dijo el rey tras un largo silencio, Narnia ya no existe más. 9. La gran asamblea en el cerro del establo. Durante largo rato no pudieron hablar ni derramar tan siquiera una lágrima. Luego el unicornio pateó en el suelo con su casco, agitó sus crines y habló. Señor, dijo, ya no tenemos necesidad de celebrar consejo. Entendemos que los planes del mono calaban más hondo de lo que jamás soñamos.
No hay duda que llevaba largo tiempo en tratos secretos con el Tisroc y, tan pronto encontró la piel de león, le mandó decir que tuviera preparada su armada para invadir Cair Paravel y toda Narnia. Lo único que nos resta a nosotros 7 es volver al cerro del establo, proclamar la verdad, y aceptar la prueba que Aslan nos envía. Y si acaso, por un gran prodigio, vencemos a esos 30 calormenes que acompañan al mono, volveremos acá otra vez y moriremos en la batalla contra las huestes enemigas que pronto saldrán de Cair Paravel. Tirian movió la cabeza, asintiendo. Mas se volvió a los niños y dijo: Amigos, es hora que ustedes se vayan de aquí a su propio mundo. Sin duda han hecho todo lo que tenían que hacer. Pero no hemos hecho nada, balbuceó Yill, estremeciéndose, no exactamente de miedo, sino porque todo era tan horrible. No, dijo el rey, ustedes me desataron del árbol. Tú te deslizaste furtivamente como una serpiente delante de mí anoche en el bosque y trajiste a Cándido. Y tú, Eustaquio, mataste a tu enemigo. Pero son demasiado jóvenes para compartir un fin tan sangriento como el que nosotros debemos enfrentar esta noche o, quizá, dentro de 3 días más. Les suplico, no, se los ordeno, que vuelvan a su patria. Me cubriría de vergüenza si permito que 2 guerreros tan jóvenes caigan en la batalla a mi lado. No, 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 protestó Yill, muy pálida al comenzar a hablar y luego, súbitamente, muy encendida y después blanca otra vez. No nos iremos, y no me importa lo que digas. No nos separaremos de ti, pase lo que pase. ¿No es cierto, Eustaquio? Sí, pero no hay para qué exaltarse tanto, respondió Eustaquio, que había hundido las manos en sus bolsillos, olvidando lo raro que te ves así cuando usas una camisa de malla. ¿Por qué? Ya ves, no tenemos otra alternativa. ¿Qué sacamos con hablar de regresar? ¿Cómo? No tenemos magia para hacerlo. Lo que dijo era de muy buen sentido, pero, de momento, Yill aborreció a Eustaquio por decirlo. Era muy aficionado a mostrarse tremendamente flemático cuando otra persona se emocionaba. Cuando Tirian comprendió que los 2 extranjeros no podían volver a casa, a menos que Aslan los hiciera desaparecer repentinamente, quiso que entonces se fueran a Archenland cruzando las montañas del sur, pues allí podrían quizás estar a salvo. Pero ellos no sabían el camino y no había a quien mandar para guiarlos. Además, como dijo Poghin, una vez que los calormenes hubieran conquistado Narnia seguramente tomarían Archenland en un par de semanas. El Tisroc siempre quiso que ambos países norteños fueran suyos. Al final, Eustaquio y Yill rogaron con tal ahínco que Tirian dijo que podían ir con él y enfrentarse al peligro, o, como lo llamaba mucho más sensatamente, la prueba que Aslan les enviara. La primera idea del rey era que no volvieran al cerro del establo. Les enfermaba su solo nombre, hasta que estuviera oscuro. Pero el enano les dijo que si llegaban allí de día probablemente encontrarían el lugar desierto, o a lo más a algún centinela calormene. Las bestias estaban demasiado asustadas por lo que el mono y jengibre les decían sobre este nuevo Aslan furioso, o Taslan, como para acercarse cuando no eran convocados a aquellas horribles reuniones a medianoche. Y los calormenes no eran aficionados a andar por los bosques. Poghin opinaba que, incluso, de día podrían fácilmente llegar a alguna parte detrás del establo sin ser vistos. Esto sería mucho más difícil a la caída de la noche, cuando el mono podría estar congregando a las bestias y todos los calormenes estarían de servicio. Y cuando comenzara la reunión podrían dejar a Cándido detrás del establo, sin que nadie lo pudiera ver, hasta el momento en que ellos quisieran presentarlo. Esto era evidentemente lo mejor, pues la única oportunidad que tenían era tomar a los narnianos por sorpresa. Todos estuvieron de acuerdo y el grupo se puso en marcha con un nuevo rumbo, noroeste, en dirección al aborrecido cerro. A veces el águila volaba de aquí para allá por encima de ellos, a veces se posaba sobre el lomo de Cándido. Nadie, ni siquiera el rey, salvo en alguna gran emergencia, habría soñado en montar el unicornio. Esta vez Yill y Eustaquio caminaban juntos. Se habían sentido muy valientes cuando habían rogado que les permitieran ir con los demás, pero ahora no se sentían valientes ni en lo más mínimo. Paul, dijo Eustaquio en un susurro. Tengo que decirte que siento un nudo en el estómago. Tú no tienes problemas, Scrooge, replicó Yill. Tú sabes pelear. Pero yo estoy temblando, si quieres saber la verdad. Ah, temblar no es nada, dijo Eustaquio. Yo siento que voy a vomitar. No digas esas cosas, por todos los cielos, exclamó Yill. Continuaron en silencio por un par de minutos. Paul, dijo Eustaquio de pronto. ¿Qué? Dijo ella. ¿Qué pasará si nos matan aquí? Bueno, nos moriremos, supongo. Sí, pero quiero decir, ¿qué pasará en nuestro mundo? ¿Despertaremos y nos encontraremos de vuelta en el tren?
O desapareceremos sin más y jamás se sabrá de nosotros. O moriremos en Inglaterra. ¡Qué atroz! Nunca pensé en eso. Les parecerá tan raro a Pedro y a los demás si nos ven haciéndole señas desde la ventana y luego cuando llega el tren. No hay nadie. O si encuentran dos, quiero decir, si nos morimos allá en Inglaterra. Uf, exclamó Jill. ¡Qué idea tan horrorosa! No sería horrorosa para nosotros, contestó Eustaquio. Nosotros no estaríamos ahí. Casi me gustaría. No, no me gustaría. Sin embargo, dijo Jill. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que me gustaría que no hubiéramos venido. Pero no me gustaría, no me gustaría, no me gustaría. Aunque nos maten. Prefiero morir peleando por Narnia que hacerme vieja y ponerme estúpida en mi casa y tal vez andar en silla de ruedas y terminar muriéndome igual. O morir en un accidente en los ferrocarriles británicos. ¿Por qué dices eso? Bueno, cuando sentimos ese espantoso sacudón, el que parece que nos arrojó en Narnia, pensé que era el comienzo de un accidente de tren. Por eso me alegré tanto de que en cambio nos encontráramos aquí. Mientras Jill y Eustaquio conversaban así, los otros discutían sus planes y empezaban a sentirse menos abatidos. Era porque ahora iban pensando en lo que debían hacer esa misma noche y el recuerdo de lo que había pasado en Narnia, el recuerdo de que toda su gloria y sus alegrías habían terminado, había sido relegado al fondo de sus mentes. En cuanto dejaran de hablar podría volver otra vez y hacerlos sentirse desdichados nuevamente, y seguían hablando. En realidad, Poghin estaba muy contento con la labor que habían de cumplir esa noche. Estaba cierto de que el jabalí y el oso, y tal vez todos los perros, se pondrían de su parte inmediatamente. Y no podía creer que los demás enanos permanecieran fieles a Grifle. Y luchar a la luz del fuego, entrando y saliendo de en medio de los árboles, sería una ventaja para el bando más débil. Y entonces, si lograban vencer esta noche era realmente necesario sacrificar sus vidas enfrentando al poderoso ejército calormene unos días más tarde. ¿Por qué no ocultarse en los bosques, o incluso allá en el yermo del oeste detrás de la gran catarata, y quedarse viviendo allí como proscritos? Y gradualmente se irían fortaleciendo, porque las bestias que hablan en los archenlandeses se les irían uniendo día a día. Y al fin saldrían de su escondite y barrerían a los calormenes, que para ese entonces se habrían vuelto descuidados del territorio y Narnia resucitaría. Después de todo, sería algo muy semejante a lo que había sucedido en los tiempos del rey Miraz. Tirian escuchó todo y pensó, pero Itaz, y sintió dentro de sí el presentimiento de que nada de esto iba a ocurrir. Pero no lo dijo. Claro que al acercarse al cerro del establo todos callaron. Y entonces empezó la parte verdaderamente delicada del asunto. Desde el momento en que divisaron por vez primera el cerro hasta el momento en que llegaron a la parte de atrás del establo, demoraron casi 2 horas. Es algo que no se puede describir en forma apropiada a menos que escribiera páginas de páginas sobre el tema. Ir de cualquier lugar donde estaban a cubierto al próximo era una aventura aparte, y hubo largas esperas entre medio, y varias falsas alarmas. Si eres un buen scout o una buena guía, entenderás muy bien lo que era eso. Al acercarse el ocaso, se encontraban todos a salvo en medio de un grupo de acebos a unos 15 metros detrás del establo. Mordisquearon unas pocas galletas y se tendieron. Luego vino la parte peor, la espera. Por suerte para los niños, ellos pudieron dormir un par de horas, pero despertaron, por supuesto, cuando la noche empezó a enfriar, y lo que es peor, despertaron muertos de sed y sin la menor posibilidad de beber algo. Cándido permanecía de pie, tiritando un poco de nerviosidad, sin decir nada. Mas Tirian, con su cabeza apoyada en el anca de alhaja, durmió profundamente, como si hubiese estado en su real lecho en Cair Paravel, hasta que el sonar de un gono despertó y se sentó y vio que había una fogata al otro lado del establo y comprendió que había llegado la hora. «Bésame, alhaja», dijo. «Pues estoy seguro de que esta es nuestra última noche sobre la tierra. Y si alguna vez te ofendí en algo importante o en algo insignificante, perdóname. Querido rey», dijo el unicornio, «casi desearía que lo hubieras hecho, para así poder perdonarte. Adiós. Hemos conocido grandes alegrías juntos. Si Aslan me diera a escoger, no elegiría otra vida distinta de la vida que he llevado ni otra muerte que la que vamos a tener». Después despertaron a Larga Vista, que dormía con su cabeza bajo el ala, lo que lo hacía parecer como si no tuviese cabeza, y se arrastraron hasta el establo. Dejaron a Cándido, no sin decirle una palabra amable, pues nadie estaba enojado con él ahora, justo detrás de él, con instrucciones de que no se moviera hasta que alguien viniera a buscarlo, y tornaron su posición a un extremo del establo. La fogata, recién encendida, comenzaba a arder. Estaba a solo unos escasos pasos de ellos, y las innumerables criaturas narnianas se encontraban al otro lado del fuego,
De modo que al principio Tyrion no pudo verlas bien, aunque claro que vio decenas de ojos brillando con el reflejo del fuego, como habrás visto los ojos de un conejo o de un gato brillar con las luces delanteras de un auto. Y justo cuando Tyrion se colocó en su lugar, Ergon dejó de golpear y de alguna parte a su izquierda aparecieron tres siluetas. Una era Rhys Tarkaan, el capitán Calormene. La segunda era el mono. El Tarkaan lo llevaba tomado de la mano y el mono no cesaba de gemir y refunfuñar. No tan rápido, no vayas tan rápido, no me siento nada de bien. Mi pobre cabeza, estas reuniones a medianoche me están matando. Los monos no estamos habituados a la vida nocturna. No es como si yo fuera una rata o un murciélago. Mi pobre cabeza, al otro lado del mono, caminando suave y majestuosamente, con su cola parada al aire, iba el gato Jengibre. Se dirigían a la fogata y pasaron tan cerca de Tyrion que habrían podido verlo de inmediato si hubieran mirado en la dirección correcta. Afortunadamente no lo hicieron. Pero Tyrion oyó a Rhys decir a Jengibre en voz baja: «Ahora, gato, a tu puesto. Trata de interpretar bien tu papel». «Miau, miau. Cuenta conmigo», repuso Jengibre. Y se fue más allá de la fogata y se sentó en la fila delantera de la asamblea de bestias. Del auditorio, podrías decir. Porque realmente, ¿cómo ocurrió todo esto? Era semejante a estar en un teatro. La multitud de narnianos era como la gente de la platea, el pequeño sitio cubierto de hierba frente al establo, donde ardía el fuego y donde el mono y el capitán se paraban para hablar a la gente. Era como el escenario. El establo mismo era el decorado al fondo del proscenio. Y Tyrion y sus amigos, como esa gente que se asoma por detrás de las bambalinas. Era una posición espléndida. Si alguno de ellos daba un paso hacia adelante a la luz del fuego, todos los ojos se clavarían en el de inmediato. Por otra parte, mientras permanecieran inmóviles a la sombra del final de la pared del establo, tenían 100 posibilidades contra una de que notaran su presencia. Rhys Tarkaan arrastró al mono cerca del fuego. Ambos se volvieron de cara a la muchedumbre, y esto significó, por supuesto, que daban la espalda a Tyrion y sus amigos. «Ahora, Monicaco», dijo Rhys Tarkaan en voz baja, «di las palabras que cabezas más sabias que la tuya han puesto en tu boca. Y levanta la cara». Mientras decía esto le dio al mono un empujón o un puntapié por detrás. «Déjame solo», musitó Truco. Pero se sentó más derecho y comenzó a decir, en voz más alta: «Escúchenme, todos ustedes. Ha pasado algo terrible. Una cosa muy mala. Lo más atroz que se ha hecho en Narnia. Y Aslan. Taslan, idiota», susurró Rhys Tarkaan. «Taslan, quiero decir, por supuesto», prosiguió el mono, «está furioso». Hubo un silencio tremendo en tanto las bestias esperaban saber qué nuevas desgracias les aguardaban. El grupito al final del muro del establo también contuvo el aliento. ¿Qué diablos iba a ocurrir ahora? Sí, continuó el mono. En este mismo instante, cuando el propio temible está entre nosotros, allá en el establo justo detrás de mí, una perversa bestia ha preferido hacer lo que ustedes creerían que nadie osaría hacer, incluso si él estuviera a miles de kilómetros de distancia. Se ha disfrazado con una piel de león y se pasea por estos mismos bosques simulando ser Aslan. Jill se preguntó por un momento si el mono se había vuelto loco. ¿Iría a decir toda la verdad? Un rugido de horror y rabia resonó entre las bestias. «Grrr», gruñían. «¿Quién es? ¿Dónde está? Deja que le incruste mis dientes». «Lo vieron anoche», gritó el mono, «pero escapó. Es un burro, un miserable y vulgar asno. Si alguno de ustedes ve a ese asno». «Grrr», gruñeron las bestias. «Lo encontraremos, lo encontraremos. Más le vale no cruzarse por nuestro camino». Jill miró al rey. Tenía la boca abierta y en su cara una expresión de horror. Y entonces ella comprendió el diabólico ingenio del plan de sus enemigos. Juntando un poco de verdad a su mentira, habían conseguido hacer mucho más fuerte su engaño. ¿De qué les valdría, ahora, decir a las bestias que un asno había sido disfrazado de león para engañarlos? Solo conseguirían que el mono dijera, tal como les dije. ¿Qué ganaban con mostrarles a Cándido en su piel de león? Solo que lo hicieran pedazos. «Nos liquidaron», murmuró Eustaquio. «Nos ganaron el quién vive», dijo Tyrion. «Maldito, maldito ingenio», exclamó Poghin. «Apostaría a que esta nueva mentira es invento de Jengibre». ¿Quién entrara al establo? Jill sintió que algo le hacía cosquillas en la oreja. Era Alaja, el unicornio, susurrándole algo con el amplio susurro de un hocico de caballo. Apenas oyó lo que decía, ella sintió con la cabeza y volvió en punta de pies hasta el lugar donde se encontraba Cándido.
Rápidamente y sin hacer ruido cortó las últimas cuerdas que ataban a la piel de león. No sería nada de bueno para el que lo cogieran con eso puesto, después de lo que había dicho el mono. Le habría gustado poder esconder la piel en algún lugar lejano, pero era demasiado pesada. Lo mejor que pudo hacer fue enviarla de un puntapié en medio de los arbustos más espesos. Luego hizo señas a Cándido para que la siguiera y juntos se reunieron con los demás. El mono estaba hablando nuevamente. Y después de una cosa tan horrible, Taslan, está más enojado que nunca. Dice que ha sido demasiado bondadoso con ustedes, saliendo cada noche para que lo miren. Habráse visto. Y bien, no volverá a salir nunca más. Berridos, maullidos, chillidos y gruñidos fueron la respuesta de los animales a estas palabras, pero repentinamente una voz muy diferente rompió en una pesada carcajada. ¿Qué cosas dice el monicaco ese?, gritó alguien. Sabemos por qué no va a traer a su precioso Aslan para afuera. Yo les diré por qué, porque no lo tiene. Nunca tuvo más que un viejo burro con una piel de león en el lomo. Ahora ha perdido eso y no sabe qué hacer. Tyrion no alcanzaba a ver claramente las caras que estaban al otro lado del fuego, pero supuso que sería Grifle, el enano jefe. Y tuvo la plena certeza cuando, un segundo más tarde, las voces de todos los enanos se le unían, cantando. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Silencio, tronó Rizda Tarkaan. Silencio, hijos del barro. Escúchenme todos los demás narnianos, o si no ordenaré a mis guerreros que caigan sobre ustedes con el filo de sus espadas. El señor Truco ya les ha dicho lo de aquel perverso asno. ¿Piensan por su culpa que no hay un verdadero Taslan en el establo? ¿Lo creen así? Tengan cuidado, tengan cuidado. No, no, gritó la mayoría de la muchedumbre. Pero los enanos dijeron. Tienes razón, negrito, diste en el clavo. Ea, monicaco, muéstranos lo que hay en el establo, ver para creer. Cuando por fin hubo un momento de silencio, el mono dijo. Ustedes enanos se creen muy inteligentes, ¿no es cierto? Pero no vayan tan deprisa. Yo jamás dije que no podían ver a Taslan. El que quiera puede verlo. Toda la asamblea guardó silencio. Luego, al cabo de casi un minuto, el oso comenzó a decir, con una lenta, perpleja voz. Yo no entiendo muy bien todo esto, se quejó. Pensé que habías dicho. ¿Pensaste?, repitió el mono. Como si alguien pudiera llamar pensar a eso que pasa por tu cabeza. Escúchenme los demás. Cualquiera puede ver a Taslan. Pero él no va a salir. Ustedes tienen que entrar a verlo. Oh, gracias, gracias, gracias. Dijeron decenas de voces. Eso es lo que queríamos. Podemos entrar y verlo cara a cara. Y ahora va a ser bondadoso y todo será como siempre ha sido. Y los pájaros parloteaban, y los perros ladraban excitados. Súbitamente hubo una gran conmoción y una batahola de criaturas que se ponían de pie. Y en un segundo el grupo entero se habría precipitado y entrado, todo el gentío, por la puerta del establo. Pero el mono gritó. Regresen. Tranquilos. No se apuren tanto. Las bestias se detuvieron, muchas con una pata en el aire, muchas moviendo la cola, y todas con sus cabezas ladeadas. Pensé que habías dicho, comenzó el oso, pero Truco lo interrumpió. Todos pueden entrar, dijo. Pero uno por uno. ¿Quién irá primero? Él no ha dicho que fuera a portarse muy amable. Se ha estado lamiendo mucho los labios desde que se tragó al malvado rey la otra noche. Ha gruñido bastante esta mañana. Yo personalmente no tengo nada de ganas de entrar al establo esta noche. Pero hagan lo que quieran. ¿Quién quiere entrar primero? No me culpen a mí si se los traga enteros o los hace cenizas con el mero terror de su mirada. Es asunto de ustedes. Ya, pues. ¿Quién primero? ¿Acaso alguno de los enanos? Corran, corran, vengan a que los maten. Se burló Grifle. ¿Cómo sabremos qué tienes ahí adentro? Ajá, gritó el mono. De modo que comienzas a creer que hay algo ahí, ¿eh? Bueno, todas ustedes, bestias, hacían mucho ruido hace un minuto. ¿Qué las ha enmudecido repentinamente? ¿Quién va a entrar primero? Pero todas las bestias se quedaron mirándose unas a otras y principiaron a alejarse del establo. Se movían muy pocas colas ahora. El mono se contoneaba de acá para allá, mofándose de ellas. Ja, ja, ja. Reía entre dientes. Pensé que tenían ansias de ver a Taslan cara a cara. Cambiaron de opinión, ¿eh? Tyrion inclinó la cabeza para oír algo que Jill trataba de susurrar en su oído. ¿Qué piensas que habrá realmente dentro del establo?, dijo ella. ¿Quién sabe?, dijo Tyrion. 2 calormenes con sus espadas desenvainadas, lo más probable, uno a cada lado de la puerta. ¿No crees,
Preguntó Jill. ¿Qué podría ser? Ya sabes, esa cosa horrorosa que vimos. El propio Taz. Susurró Tyrion. ¿Quién sabe? Pero, valor, niña, estamos todos en las patas del verdadero Aslan. Entonces sucedió lo más sorprendente. El gato Jengibre dijo con voz fría y clara, sin mostrar ninguna emoción: yo iré, si quieren. Todas las criaturas se volvieron y clavaron sus ojos en el gato. Observa su astucia, señor, dijo Poghin al rey. Este maldito gato está en el complot, en el centro de él. Lo que sea que haya en el establo no le hará daño a él. Te lo apuesto. Luego Jengibre saldrá y dirá que ha visto algo maravilloso. Pero Tyrion no tuvo tiempo de contestarle. El mono llamaba al gato adelante. «Ajá», exclamó el mono. «¿De modo que tú, un menino impertinente, vas a verlo al cara a cara? Entra, entonces. Te abriré la puerta. No me culpes si él te arranca los bigotes. Es problema tuyo». Y el gato se paró y dejó su lugar en medio de la multitud caminando remilgada y elegantemente, con su cola al aire. Ni un solo pelo de su lustrosa piel estaba fuera de su lugar. Se adelantó hasta cruzar al otro lado de la fogata y pasó tan cerca que Tyrion, desde donde se encontraba con su hombro apoyado contra el final de la muralla del establo, pudo mirarlo derecho a la cara. Sus grandes ojos verdes no parpadeaban siquiera. «Fresco como un pepino», susurró Eustaquio. «Él sabe que no tiene nada que temer». El mono, riendo sardónicamente y haciendo morisquetas, caminó arrastrando los pies al lado del gato. Levantó la mano, sacó el pestillo y abrió la puerta. Tyrion pensó que podía oír al gato ronronear a medida que avanzaba hacia la oscura puerta de entrada. «¡Ay, ay, ay!». El más espantoso chillido que hayas escuchado jamás hizo que todos saltaran. A ti te han despertado gatos peleando o enamorando arriba de los tejados en medio de la noche. Tú conoces ese sonido. Este fue peor. El mono quedó patas arriba al chocar con Jengibre, que salía del establo a toda velocidad. Si no supieras que era un gato, habrías pensado que era un relámpago color rojizo. Cruzó disparado el claro de pasto, de vuelta en medio de la multitud. A nadie le gusta encontrarse con un gato en ese estado. Podías ver cómo los animales se apartaban de su camino, a izquierda y a derecha. Se trepó a un árbol, moviéndose con gran rapidez, y se quedó colgando cabeza abajo. Su cola estaba tan erizada que parecía del mismo grosor de su cuerpo. Sus ojos semejaban platillos de fuego verde. A lo largo de su lomo cada uno de sus pelos estaba parado. «Daría lo que más quiero», murmuró Poghin, «por saber si ese bruto está simplemente actuando o si realmente encontró algo ahí que lo ha aterrorizado». «Calma, amigo», dijo Tyrion, pues el capitán y el mono también estaban susurrando y él quería escuchar lo que decían. No tuvo éxito, salvo que escuchó una vez más al mono quejarse. Mi cabeza, pero tuvo la impresión que aquellos dos estaban casi más asombrados que él con el comportamiento del gato. «Basta, Jengibre», dijo el capitán. «Basta de tanto barullo. Diles lo que has visto». «Ah, ah», aulló el gato. «¿No se les llama a ustedes bestias que hablan?», preguntó el capitán. «Entonces acaba con ese endemoniado ruido y habla». Lo que vino a continuación fue sumamente horripilante. Tyrion tuvo la plena seguridad, igual que los demás, que el gato trataba de decir algo, pero de su boca no salía nada, excepto los ordinarios y feos ruidos gatunos que puedes escuchar hacer, cuando está enojado o asustado, a cualquier viejo Tom en un patio de Inglaterra. Y mientras más chillaba menos parecía una bestia que habla. Inquietos gimoteos y cortos y agudos chillidos estallaron en medio de los otros animales. «Miren, miren», dijo la voz del jabalí. «No puede hablar. Se ha olvidado de hablar. Ha vuelto a ser una bestia muda. Miren su cara». Todos pudieron comprobar que era cierto. Y entonces el terror más inconmensurable se apoderó de esos narnianos. Pues a cada uno de ellos se les había enseñado, cuando era nada más que un pollito, un perrito o un cachorro, que Aslan al comienzo del mundo había hecho de las bestias de Narnia bestias que hablan y les había advertido que si no eran buenas podrían algún día volver atrás nuevamente, a ser como los pobres animales sin inteligencia que uno encuentra en otros países. Y ahora se está cumpliendo, gimieron. «Misericordia, misericordia», suplicaban las bestias. «Ten compasión de nosotros, señor Truco, intercede por nosotros ante Aslan, tienes que ir a hablarle por nosotros». «No nos atrevemos, no nos atrevemos». Jengibre desapareció en lo alto del árbol. Nadie volvió a verlo nunca más. Tyrion permanecía con la mano en la empuñadura de su espada y su cabeza ladeada. Se sentía aturdido con el horror de aquella noche.
A veces pensaba que sería mejor sacar la espada al instante y cargar sobre los calormenes, pero al momento siguiente pensaba que sería mejor esperar y ver qué nuevo giro tomaban los acontecimientos. Y el nuevo giro no se hizo esperar. «Padre mío», dijo una voz clara y resonante que venía de la izquierda de la muchedumbre. Tyrion supo de inmediato que el que hablaba era uno de los calormenes, ya que en el ejército del Tisroc los soldados rasos llaman a los oficiales mi amo, pero los oficiales llaman a sus oficiales superiores padre mío. Gil y Eustaquio no lo sabían, pero después de mirar a todos lados vieron al que habló, porque por supuesto la gente que estaba a los lados era más fácil de ver que la gente del medio donde el resplandor del fuego oscurecía todo lo que se encontraba detrás. Era joven y alto y esbelto, y bastante buen mozo dentro del estilo oscuro y altanero de los calormenes. «Padre mío», le dijo al capitán, «yo también deseo entrar». «Calla, Emmet», respondió el capitán. «¿Quién te ha pedido tu opinión? ¿De cuándo acá un muchacho puede hablar en un consejo?» «Padre mío», dijo Emmet, «es cierto que soy más joven que tú, pero soy también de sangre de Tarkaanes como tú, y también soy un siervo de Tas. Por lo tanto...» «Silencio», dijo Rizda Tarkaan. «No soy tu capitán. No tienes nada que ver con este establo. Es para los narnianos». «No, padre mío», contestó Emmet. «Tú has dicho que el Aslan de ellos y nuestro Tas eran uno solo. Y si eso es verdad, entonces estás el que está allá adentro. Y entonces, ¿cómo dices que yo no tengo nada que ver con él? Si yo moriría con gusto miles de muertes si puedo ver por una vez la cara de Tas». «Eres un idiota y no entiendes nada», replicó Rizda Tarkaan. «Estos son asuntos delicados». El rostro de Emmet mostró una expresión más obstinada. «¿Entonces no es verdad que Tas y Aslan son uno solo?», preguntó. «¿El mono nos ha mentido?». «Por supuesto que son uno solo», dijo el mono. «Júralo, mono», dijo Emmet. «¿Hasta cuándo?», se quejó Truco. «Ojalá dejaran de molestarme. ¿No ven que me duele la cabeza?». «Sí, sí, lo juro». «Entonces, padre mío», dijo Emmet, «estoy absolutamente decidido a entrar». «Imbécil», empezó a decir Rizda Tarkaan, pero en ese mismo momento los enanos comenzaron a gritar. «Vamos, negrito. ¿Por qué no lo dejas entrar? ¿Por qué permites entrar a los narnianos y dejas a tu propia gente afuera? ¿Qué tienes ahí dentro que no quieres que lo vean tus propios hombres?». Tyrion y sus amigos podían ver solo la espalda de Rizda Tarkaan, de manera que jamás supieron cuál fue la expresión de su cara cuando se encogió de hombros y dijo: «Todos son testigos de que yo soy inocente de la sangre de este joven idiota. Entra, muchacho imprudente, y date prisa». Entonces, tal como había hecho Jengibre, Emmet se encaminó hacia la ancha franja de hierba entre la fogata y el establo. Sus ojos brillaban, su rostro estaba muy serio, tenía la mano apoyada en el puño de su espada, y llevaba la cabeza erguida. Gil casi se puso a llorar cuando miró su cara. Y Alaja susurró en el oído del rey: «Por la melena del león, casi siento cariño por este joven guerrero, aunque sea calormene. Se merece un dios mejor que Tas. Me gustaría tanto saber lo que hay realmente ahí dentro», dijo Eustaquio. Emmet abrió la puerta y entró a la negra boca del establo. Cerró la puerta detrás de él. Pasaron solo unos pocos momentos, pero que parecieron mucho más largos, antes de que la puerta se abriera nuevamente. Una figura con armadura calormene salió con paso vacilante, cayó de espaldas y quedó inmóvil. La puerta se cerró detrás suyo. El capitán dio un salto hacia adelante y se inclinó a mirar su cara. Hizo un gesto de sorpresa. Luego se recuperó y volviéndose hacia la multitud, gritó: «El muchacho imprudente ha cumplido su voluntad. Ha mirado a Tas y ha muerto. Que les sirva de advertencia a todos ustedes». «Nos servirá, nos servirá», dijeron las pobres bestias. Mas Tyrion y sus amigos contemplaron primero al calormene muerto y luego se miraron unos a otros. Porque ellos, como estaban tan cerca, pudieron ver lo que la multitud, que se encontraba muy alejada y detrás del fuego, no pudo ver. Este hombre muerto no era Emmet. Era muy distinto, un hombre más viejo, más robusto y no tan alto, con una larga barba. «Jo, jo, jo», rió el mono burlonamente. «¿Alguien más? ¿Nadie quiere entrar? Bueno, como son tan tímidos, yo escogeré al próximo. Tú jabalí. Ven para acá. Tráiganlo, calormenes. Él verá a Tas cara a cara». «Ánimo», gruñó el jabalí, levantándose pesadamente. «Vengan, pues. Prueben mis colmillos». Cuando Tyrion vio a aquel valiente jabalí dispuesto a luchar por su vida, y a los soldados calormenes cercándolo con sus cimitarras desenvainadas, y vio que nadie iba en su ayuda, algo pareció estallar dentro de él.
No le importó más si era el mejor momento para intervenir o no. Afuera las espadas, susurró a los otros. La flecha en el arco. Síganme. Enseguida, los atónitos narnianos vieron 7 personas que se lanzaban hacia adelante frente al establo, 4 de ellos vestidos con relucientes mallas. La espada del rey relampagueaba a la luz del fuego al blandirla por sobre su cabeza, mientras gritaba con voz potente. Aquí estoy yo, Tirian de Narnia, en el nombre de Aslan, para probar personalmente que Tas es un pestilente demonio, el mono un consumado traidor, y que estos calormenes merecen la muerte. Pónganse a mi lado todos los verdaderos narnianos. ¿Van a esperar hasta que sus nuevos amos los hayan matado uno tras otro?